Buenos días a todos y a todas. Este es el segundo vídeo de la serie de vídeos donde estamos tratando de señalar los problemas del euro. Entonces, en el vídeo anterior, en un vídeo bastante largo, tratamos de explicar cuál es la crítica que hacen los economistas soberanistas, vamos a decir, del sur de Europa, y en el sur de Europa incluye a Francia, porque esta crítica de la que me he inspirado durante mucho tiempo, muchos años, proviene de economistas que critican al euro, pero desde las coordenadas de la economía convencional, ¿no? O sea, entonces, por hacer un resumen, los economistas soberanistas franceses, bueno, economistas o políticos, lo que te dicen es que el euro está sobrevaluado y por lo tanto no permite exportar lo suficiente y por tanto Francia y según ellos los países del sur de Europa tienen que salir del euro para restablecer su balanza comercial, ¿no? Pues en este vídeo vamos a tratar de hacer una crítica del euro desde la teoría monetaria moderna. Por la cual yo me estoy interesando desde hace unos meses, ¿no? Y algunos de esos puntos se han abordado en la entrevista que hace unos días le hice a Carlos García Hernández de la red de Teoría Monetaria Moderna. Vamos a tratar de refutar algunos mitos de la economía convencional y, bueno, más que una crítica de la teoría monetaria moderna al euro, simplemente vamos a tratar de explicar qué es lo que la teoría monetaria moderna permite, pero que la pertenencia de España a la eurozona pues impide hacer. Entonces esto no va a ser una explicación exhaustiva de todo lo que estudia y todo lo que plantea la teoría monetaria moderna. El que esté interesado, bueno, hay libros sobre esto. Yo recomiendo la serie de vídeos, en 20 capítulos que hizo Eduardo Garzón, que se llaman simplemente Teoría Monetaria Moderna. Lo podéis buscar en YouTube y son 20 capítulos, ¿no? Entonces no se trata de hacer una introducción exhaustiva a la teoría monetaria moderna, porque de todas formas yo sería incapaz de hacerlo, pero por lo menos explicar por qué su aplicación es incompatible con la pertenencia a la Unión Europea y al euro, ¿no? Sobre todo del euro. Entonces, el primer punto que quería tocar es el tema del déficit. Entonces, como sabréis, la pertenencia a la Unión Europea, y eso concierne tanto a países que están en la eurozona como los que no están en la eurozona, la pertenencia a la Unión Europea impone, bueno, en teoría, porque había una flexibilización de las restricciones por la crisis desatada por la COVID-19, pero en teoría el déficit público de un país de la Unión Europea no debería superar el 3%. Entonces, ¿qué es el déficit público? Pues hay déficit público cuando el Estado gasta más de lo que recauda a través de los impuestos, ¿de acuerdo? Y cuando ocurre lo contrario, cuando recauda más de lo que gasta, hay superávit público.
bueno, pues eso, los tecnócratas neoliberales europeístas lo que cuentan, lo que nos venden es que el déficit público es una cosa malísima, malísima, ¿no? Entonces, la teoría monetaria moderna rechaza esto porque primero dice que el Estado no se financia con impuestos. El Estado gasta a través de la creación monetaria. Y los impuestos cumplirían otro papel, que en la entrevista que le hice, Carlos García Hernández lo explica, ¿no? Por ejemplo, una de las funciones de los impuestos es dar valor al dinero e incluso moderar la inflación o incentivar o desincentivar ciertas actividades económicas. Pero no son los impuestos lo que financia los gastos del Estado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a dar una serie de datos para explicar una cosa que también Eduardo Garzón en su canal de YouTube explica, que es que estar en déficit público es lo usual en el mundo, es lo más habitual en las economías mundiales. Hay algunos países que están en superávit, como Noruega, o como algunas petromonarquías del Golfo, pero os voy a dar algunos ejemplos. Mirad, Japón, bueno, pues porque los últimos datos que tengo, bueno, que he encontrado son del año 2020. Japón en 2020 tenía un déficit público del 8,95%. Entonces, se podrá decir, bueno, pero es que eso es por la crisis del COVID, porque en 2019 tenía un déficit del 3,03. Sí, pero 2013 tenía del 7,61, 2012 del 8,20, en el 2011 del 8,99, ¿de acuerdo? Estados Unidos, 2020, déficit público del 14,49%, pues una vez más se podrá argumentar que eso se debe a la crisis creada por la pandemia, pero bueno, en 2019 el déficit público de Estados Unidos era del 5,73%, que es superior al 3% que se nos impone en la Unión Europea, y bueno, en 2012 era del 8,10%, en 2011 del 9,70%, en 2010 del 10,98%, en fin. Estados Unidos ha estado prácticamente siempre en déficit público desde el año 80, excepto durante los últimos años de la administración Clinton. China, la primera economía mundial, por lo menos en paridad de poder adquisitivo. China entre el año 86 y el año 2018 ha estado prácticamente siempre en déficit público. En 2020, que fue el año de la pandemia, tuvo un déficit del 10,69%, pero es que en 2019 tenía un déficit público del 6,10% y en 2018 del 4,28%. Y lo mismo ocurre con Alemania, con Reino Unido, con Francia, con Italia. Todos esos países en las últimas décadas han estado prácticamente siempre en situación de déficit público, ¿de acuerdo? Entonces, que no vengan los neoliberales a contarnos que el déficit público es una cosa que en sí misma es mala, ¿no? Pero, ¿por qué dice la economía convencional que el déficit es malo? Lo dice por varios motivos. Notablemente, 3 argumentos. Uno es que dice que para colmar ese déficit
haría falta un trasvase de dinero privado al sector público, lo cual disminuiría el ahorro privado. Es decir, el sector privado, las empresas tendrían que hacer un trasvase de dinero para colmar ese déficit. Con lo cual las empresas y las familias tendrían menos dinero para invertir y consumir y por tanto eso repercutiría negativamente en la economía. Esto es lo que en economía se llama efecto de desplazamiento o efecto crowding out. Otro argumento parecido en contra del déficit público que fue puesto en boga en los años 70 por economistas neoclásicos es lo que se conoce como hipótesis de la equivalencia ricardiana. O sea, haciendo honor al, bueno, o sea, en referencia al economista inglés David Ricardo, ¿no? Entonces, esa hipótesis de la equivalencia ricardiana lo que dice es que el sector privado y las familias, al constatar que el Estado gasta más de lo que ingresa, entonces esperarían a que, o sea, se esperan a que en un futuro suban los impuestos para colmar ese déficit, con lo cual, pues para afrontar esta subida de impuestos previsible, pues también se pondrían a ahorrar y por tanto destinarían menos dinero en consumir y ello también afectaría a la economía. Y luego otro argumento es que contra el déficit público es que el Estado al pedir préstamos para colmar el déficit pues podría entrar en una espiral de deuda con tipos de interés cada vez más elevados hasta que el Estado entraría en quiebra, pero es que eso vamos a ver, eso lo vamos a ver, es un sinsentido, ¿no? Bueno, entonces, estos son los argumentos de la economía convencional contra el déficit público, pero hay que decir que en el caso de la Unión Europea, la regla del 3% que fue establecida con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento del año 97 fue una idea de un economista francés que se llama Guy Abel, que en el año 2012 confesó lo siguiente, y cito: "Nos imaginamos esta cifra del 3% en menos de una hora, nació en una esquina de la mesa sin ninguna reflexión teórica". Es decir, no se basa en ningún tipo de análisis científico, sino que es una cifra aleatoria y que Guy Abel quiso imponer para supuestamente reducir el gasto de los ministerios franceses. En general, reducir el gasto público en los países de la Unión Europea, ¿no? En realidad, ¿por qué dicen los neoliberales que el déficit público es malo? Pues lo dicen por motivos ideológicos, ¿no? En términos marxistas se diría motivos de clase. Porque si no hay déficit público, entonces el espacio que no ocupa el sector público, pues lo ocupa el sector privado. Y después, si no hay inyección de dinero, dinero fiduciario desde el Estado, entonces los actores económicos lo que van a hacer es buscar dinero bancario en los bancos con tipos de interés con los cuales los bancos pues hacen negocio, ¿no? Ahora bien, ¿qué dice la teoría monetaria moderna sobre el déficit público? Dice que simplemente es la diferencia entre el dinero que el Estado ha introducido en la economía con la creación monetaria y el dinero que ha destruido
a través de impuestos, porque hay que comprenderlo bien. Y esto es así desde tiempos inmemoriales, desde que existe el dinero, desde que se tiene constancia de que el dinero en realidad son menos apuntes contables en tablas que se hacían en tablas de arcilla, por ejemplo en la antigua Sumeria, ¿no? Cuando estas tablas de arcilla las pone en circulación, crea dinero para obligar a los súbditos a pagar impuestos en especie, ¿sabe? Obligándoles a producir, o bien pueden optar por, en lugar de entregar al Estado lo que han producido, devolver esa tabla de arcilla, y eso es destrucción de dinero, ¿de acuerdo? Se retira dinero de la economía, hay que entenderlo. Entonces, la creación monetaria es inyección de dinero y la recaudación de impuestos es retirar dinero de la economía, ¿de acuerdo? Según la teoría monetaria moderna, es absurda la idea según la cual el Estado necesita pedir dinero prestado para cubrir el déficit, porque es absurdo pensar, o sea, es absurda la idea de pedir prestado algo que tú mismo creas, ¿de acuerdo? Es decir, para que, por ejemplo, para que un inversor o para que el sector privado te preste un dinero que tú has creado, primero ha hecho falta que tú lo creases y que él lo consiga, ¿no? Por tanto, según la teoría monetaria moderna, con el déficit no disminuyen los recursos de las empresas y de las familias. Entonces, el Estado no tiene necesariamente por qué pedir prestado dinero a nadie, aunque luego, si profundizáramos más, se vería que a veces el Estado sí lo hace, pero por motivos diferentes a lo que dice la economía convencional, y bueno, no vamos a detenernos en esto porque sería meternos en camisas 11 varas, pero al haber déficit público no se reduce el ahorro del sector privado, ni hay efecto de desplazamiento, ni hay equivalencia ricardiana, perdón, porque no hacen falta impuestos para colmar ese déficit. ¿De acuerdo? Es más, de hecho, no se reduce el ahorro privado, sino todo lo contrario, porque al haber déficit público, el Estado inyecta en la economía más dinero del que está retirando. Es decir, si el sector público tiene un déficit de 5 euros, por ejemplo, entonces por mera identidad contable, significa que las empresas y las familias tienen en sus bolsillos 5 euros. Y lo mismo sucede al revés, si hay su superávit público, ¿no? Entonces, por eso uno de los máximos exponentes de la teoría monetaria moderna, que es Randall Wright, dice, cito, que el Estado gaste más de lo que ingresa no debería llamarse déficit, sino contribución del Estado a nuestros ahorros. Es decir, es exactamente lo contrario de lo que preconiza la economía convencional. En palabras de Bill Mitchell, que es, si no me equivoco, es el creador de la teoría monetaria moderna, y otro economista británico, James Juniper, cito, el sector privado no puede ahorrar sin déficits públicos acumulados del gobierno. El déficit público del gobierno emisor es lo único que puede proveer de ahorro al sector privado. Entonces, primer punto, tener déficit público no
merma la capacidad de ahorro del sector privado de las familias, sino todo lo contrario. Segundo punto, el déficit público es lo normal en el 70% de los estados del mundo. Y tercero, no hay ningún motivo por el cual necesariamente se deba tener un déficit público inferior al 3%, que es lo que nos impone la pertenencia a la Unión Europea. Bueno, subrayo, en teoría. Entonces, por lo tanto, si nosotros necesitamos gastar dinero para llevar a cabo una determinada política, por ejemplo, construir centrales nucleares que funcionen con torio, eso va a requerir un gasto público que proviene del Banco Central, bueno, del Banco de España, y eso eso supone salir de la Unión Europea. Esto tiene que quedar muy claro. Luego otro tema que es importante es el tema de la deuda pública, que es cuando un Estado se ha endeudado con un tercero que le ha prestado dinero, ¿no? Con lo que se llaman los mercados financieros, ¿no? Que ahí también, desde el Pacto de Estabilidad y Crecimiento del año 97, se supone que el límite de deuda pública que debe tener un Estado debería ser el 60% del PIB, pero bueno, ahí ya no sé si es una minoría o mayoría, pero hay estados de la Unión Europea que lo respetan y otros que no lo respetan, pero ni de lejos, vamos. Pero la cuestión es que un Estado con soberanía monetaria plena, o sea, por ejemplo España cuando haya salido de la Unión Europea, puede crear todo el dinero que quiera para pagar la deuda que tenga que pagar. Por eso a mí, de un tiempo a esta parte, incluso cuando yo no había empezado a estudiar teoría monetaria moderna, me parecía profundamente infantil las consignas de una cierta izquierda o extrema izquierda o izquierda extrema, llamémoslo como queramos. Bueno, incluso Podemos en sus inicios de no al pago de la deuda. Que yo mismo ese tipo de cuestiones me las he llegado a creer, ¿no? Pero realmente pienso que el mundo no funciona así. Si tú tienes una deuda, tienes que pagarla. Ahora, si consideras que es una deuda odiosa, pues puedes hacer una auditoría. Que eso es una cosa y otra cosa es que no puedas pagarla. Entonces entras haces default. Pero son dos cuestiones distintas, ¿no? Pero a donde quiero llegar es que, a todas formas, aparte que, es decir, la reputación de un país, que creo yo, o sea, lo mismo si un día entrevisto, por ejemplo, si vuelvo a entrevistar a Carlos García Hernández o entrevisto a Stuart Menia a Miltimore, me demuestran que estoy equivocado, pero yo creo que un país, la reputación de un país que dice no voy a pagar mis deudas, se ve perjudicada, ¿no? Pero es que aparte es que no hay necesidad de hacer eso. Porque si tú tienes soberanía monetaria, la deuda la vas a pagar siempre. Siempre y cuando te hayas endeudado en tu propia moneda. Eso es importante. O sea, no como Venezuela, no como Argentina,
que se endeudaron en dólares. Que eso ya sí es un problema, porque ahí se endeuda en una moneda que no pueden crear, que tienen que conseguir para pagar la deuda. Pero si tú te endeudas en tu moneda, la deuda la vas a pagar siempre, a mayor o menor ritmo, pero la vas a pagar siempre. Eso también tiene que quedar muy claro. Mirad, en intervenciones en la televisión, Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, bueno, pues, en varias intervenciones ha dicho cosas en este sentido. En un programa de televisión que no sabría identificar cuál es, solamente he visto el extracto, pero no conozco el programa de televisión, ni tampoco sé con certeza el año, pero dijo una vez: ¿alguien cree que los Estados Unidos van a quebrar? La realidad es que el gobierno federal puede crear dinero. Puedes apostar sobre cuál será la inflación. Eso es verdad. Nadie está diciendo que no puede haber una relación de causa-efecto entre la creación monetaria y la inflación, ¿ok? Pero Joseph Stiglitz dice, puedes apostar sobre cuál será la inflación, pero apostar por la quiebra de Estados Unidos es literalmente absurdo. En otra intervención televisiva dijo, la deuda de Estados Unidos es una promesa de pagar billetes de dólares estadounidenses en 10 años, 20 años, 30 años, 1 año, 6 meses. Pero el hecho es que nosotros imprimimos estos billetes de dólares. Bueno, imprimimos es un sentido figurativo, porque en realidad es pulsar una tecla de un ordenador, de un teclado, simplemente. Pero dice, el hecho es que nosotros imprimimos estos billetes de dólares, por lo que pagaremos siempre. Hay cero posibilidades de que no paguemos. También lo dijo Alan Greenspan. Alan Greenspan es un expresidente de la Reserva Federal, del Banco Central de Estados Unidos. También en la televisión dijo, Estados Unidos puede pagar cualquier deuda que tenga porque siempre puede imprimir moneda para hacerlo. Hay cero posibilidad de quiebra. ¿Quién lo ha dicho también? El multimillonario Warren Buffett, el famoso multimillonario que dijo que él cree en la lucha de clases, porque él constata que su clase está ganando, lo cual no le falta razón. En 2011, cuando le preguntaron sobre una posible quiebra de Estados Unidos cuando estaba pasando lo de Grecia, porque si no me equivoco, la primera crisis del euro en Grecia, o sea, fue en 2010, me parece. El primer rescate, uno de varios rescates que hubo, si no mal no recuerdo, fue en 2010. Warren Buffett dijo, tenemos el derecho a crear nuestro dinero. Esa es la clave. Grecia perdió esa capacidad de crear dinero. Si pudiesen crear dracmas, tendrían otros problemas, pero no problemas de deuda. Esto de nuevo ¿cómo decirlo? Nos lleva otra vez al asunto de la pertenencia a la Unión Europea. Si Grecia, en lugar de tener euros, tuvieran dracmas, podrían tener otros problemas. Problemas, yo qué sé, problemas de inflación tal vez. Problemas para importar tal vez. Eso ya no lo sé, no puedo pronunciarme al respecto. Pero problemas de pagar la deuda jamás. Jamás. Bueno, y declaraciones en ese sentido, también las hay de Mario Draghi, las hay del expresidente Donald Trump, las hay de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Y volviendo a Grecia, bueno, es que, claro, es que hay una cosa que hay que entender de la derrota de Syriza en 2015. Yo me acuerdo, en ese momento yo estaba en el Partido Comunista de España. Alexis Tsipras, bueno, Syriza ganó las elecciones y Alexis
Alexis Tsipras fue elegido primer ministro de Grecia. Cuando ganó las elecciones fue en febrero de 2015. Yo me acuerdo que el director de Mundo Obrero, que si mal no recuerdo era Ginés Fernández, tituló El fin de la austeridad. Al final Grecia aceptó el memorándum que le impuso la Troika y pues, la austeridad, las políticas de austeridad en Grecia fueron peores que nunca. Y recuerdo que hubo un referéndum en Grecia, fue en julio, sí fue en julio de 2015, pero no era un referéndum sobre la pertenencia a la Unión Europea. Era un referéndum sobre si se aceptaba o no se aceptaba el memorándum de la Troika. Bueno, el pueblo griego votó que no. Pero, claro, hay un problema de correlación de fuerzas, porque quien presta dinero es la Troika. Quien se ofrece a rescatar a Grecia imponiendo sus condiciones es la Troika. Pero bueno, el pueblo griego soberanamente decidió no aceptamos esas condiciones. Muy bien. Luego, Alexis Tsipras se pasó el referéndum por el arco del triunfo y bueno, pues luego pasó lo que pasó. Normalmente Alexis Tsipras tendría que haber dimitido en ese momento, no lo hizo, bueno. Pero es muy importante recordar que no fue un referéndum sobre la pertenencia al euro o a la Unión Europea. Pese a que Wolfgang Schäuble, el ministro de Finanzas alemán, quería expulsar a Grecia de la zona euro. ¿Dónde quiero llegar con esto? Pues que si se hubiesen seguido los consejos del responsable, uno de los responsables de economía de Syriza, que era Kostas Lapavitsas, si se hubiese optado por volver a la dracma, pues Grecia podría haber seguido pagando su deuda. Podría haber financiado sus gastos con la creación monetaria. Podría haber posiblemente dinamizado su economía al aumentar las exportaciones, posiblemente, pero eso no fue lo que se decidió porque el euro pues es una moneda que circula en Grecia, que circula en España, pero la política monetaria está transferida a Frankfurt, ¿no? Que es donde está la sede del Banco Central Europeo, ¿no? En coordinación con la Comisión Europea que está en Bruselas. Bien. Bueno, luego está el tema de si la creación monetaria crea inflación o a partir de cuándo tal cantidad de creación monetaria crea inflación. Esto creo que es meterse en camisa de 11 varas, porque la inflación es un fenómeno complejo, incluso es multifactorial. Solo decir que elevar el gasto público hasta el infinito puede tener consecuencias negativas de tipo inflacionario, sin duda, pero una cosa que quiero decir varias cosas. En caso de imprimir masivamente billetes, la preocupación que podría haber, digo podría, es esa, la de que se produzcan desequilibrios de tipo que den lugar a fenómenos inflacionistas, ¿no? Pero esa debe ser la preocupación, no el nivel de déficit público ni la deuda pública que se alcance, ¿de acuerdo? Eso es importante. Añadiendo una cosa, que eso, por ejemplo, Eduardo Garzón en sus vídeos lo explica muy bien. Una cosa es la inflación, que en España ahora mismo no sé cuánto es,
La verdad es que no tengo datos ahora mismo. Mira, lo voy a buscar. Si me permitís un momento. Inflación España. Parece que es de casi el 6%, lo cual, pues la verdad es que, bueno, no tiene por qué ser per se algo catastrófico. Por ejemplo, Eduardo Garzón cita a un economista, no sé si americano o surcoreano, pero que cita el ejemplo del boom económico que conoció Corea del Sur en los años 60 y 70, que la inflación llegaba a ser del 14 o 15%, y eso no impedía a Corea del Sur crecer mucho, desarrollarse, ¿de acuerdo? Elevar el nivel de vida de la población. El por qué la inflación actual es un problema que nos puede llevar a una crisis muy grave, pues, otra vez más, eso, yo no soy economista, entonces escapa a mis competencias. Espero poder entrevistar pronto al economista francés Charles-Henri Garoua, que nos lo podría explicar. Pero a donde quiero llegar es que la inflación y la hiperinflación son dos fenómenos completamente diferentes. Es decir, el propio Eduardo Garzón lo reconoce. La creación monetaria puede dar lugar a una inflación, pero si, según algunos economistas, si esa inflación se mantiene, por ejemplo, en un 10%, por debajo de un 10%, eso no tiene por qué ser algo malo. De hecho, hasta incluso para clases pudientes es malo, sobre todo, y para los que han concedido préstamos es algo malo, y los que han pedido préstamos es bueno, porque implica que tú al cabo de un tiempo vas a devolver menos dinero de lo que está previsto porque tu deuda ha sido erosionada por la inflación, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, claro, es que en redes sociales, sobre todo en Twitter, a Eduardo Garzón se le hizo decir una cosa que no dijo y que solamente lo puede decir un cuñado económico, que es que la creación monetaria, que es lo que defiende la teoría monetaria moderna, da lugar a la situación de hiperinflación de la República de Weimar en el año 23, a Venezuela, ¿de acuerdo? Eso es totalmente falso. La inflación y la hiperinflación son dos fenómenos completamente diferentes. La inflación se debe principalmente a motivos económicos y la hiperinflación casi siempre se deben a fenómenos políticos. Fenómenos políticos. Y de hecho, claro, como la hiperinflación da lugar a una moneda, o sea, una creación monetaria masiva que devalúa profundamente la moneda, el valor de la moneda, entonces comete un error o sea, se invierte la causa y efecto. Claro, como las dos cosas van asociadas, se piensa que no es porque se ha creado dinero que ha habido hiperinflación pues como en la Alemania de Weimar año 23, cuando es exactamente al revés. Es exactamente al revés. Es la hiperinflación lo que provoca que se cree dinero. Pero bueno, sobre esto tampoco me voy a extender mucho más. Decir que nada, que lo importante es
O sea, si tienes, volviendo al tema de la deuda pública, lo importante es endeudarte en tu propia moneda. No como lo ha hecho Argentina, no como lo ha hecho Turquía, no como lo ha hecho Venezuela. Es decir, si, si te endeudas en tu propia moneda y tienes que pagar una deuda, puedes crear todo el dinero que haga falta y eso no va a generar necesariamente una deriva inflacionista catastrófica. Bien. ¿Cuál es el objetivo de la teoría monetaria moderna? Y eso Carlos García Hernández lo explicó el otro día, es posibilitar el pleno empleo sin aumento de precios. Entonces, primero quisiera hablar de un concepto que se llama la finanza funcional, que es un concepto, bueno, teorizado por el economista británico de origen moldavo, Ava Lerner, que dice básicamente que cuando una industria está por debajo de su capacidad total de funcionamiento, lo cual actualmente es el caso de la industria española. Ahora mismo la industria española pone en funcionamiento el 80% de sus capacidades. Entonces, si tú quieres, o sea, está al 80% de sus capacidades porque no encuentra más clientes, porque la gente no tiene suficiente capacidad de consumir. Entonces, una solución, o sea, lo que decía Ava Lerner es que una solución a este problema es aumentar el gasto público, de nuevo, a través de la creación monetaria. Tanto gasto público como creación monetaria para aumentar la capacidad de gasto de familias y empresas. ¿De acuerdo? Y eso, pues necesariamente va a implicar un déficit público. Entonces, hay un concepto que los miembros de la red de teoría monetaria moderna han llamado, si no me equivoco, lo han llamado punto Lerner, que es un punto en el cual, a través del gasto público, gastas lo suficiente como para obtener el pleno empleo, pero no más, porque si gastas más, se crea inflación. ¿De acuerdo? Y eso es lo que el economista Ava Lerner llamaba finanza funcional. ¿De acuerdo? De hecho, bueno, he dicho antes que esto se puede conseguir o sea, eso implica déficit público, pero Eduardo Garzón dice que no necesariamente, o sea, que si eso se puede conseguir con poco, con mucho déficit público, incluso con superávit, ¿no? Pero que decirte que si hacer eso, si llevar a cabo esa política implica un déficit público, pues que no pasa nada, ¿sabes? Lo que pasa es que ahí no puedo profundizar mucho porque también sería entrar en detalles técnicos bastante complejos y meterse en camisa de 11 varas, pero lo que dice la teoría monetaria moderna es que eso es que aumentar el gasto público, es decir, políticas keynesianas en realidad, que consisten en aumentar la capacidad de consumo a través del gasto público para poner a la industria a pleno rendimiento, eso puede dar lugar a fenómenos inflacionistas, ¿no? Entonces, la teoría monetaria moderna lo que con más ahínco defiende, si he comprendido bien, es el trabajo garantizado, pero el trabajo garantizado a través de ofrecerle empleo a la gente desempleada que no ha conseguido trabajo en el sector privado a través de la creación monetaria.
través del gasto público. Y tampoco voy a también entrar en detalles, pero lo que la teoría monetaria moderna dice es que eso es posible, obtener el pleno empleo con estabilidad de precios, es decir, sin inflación. Y además, con otra ventaja, que es que eso permitiría una estabilización de los ciclos económicos. Es decir, que eso tendría una influencia contracíclica. Es decir, se aumentaría el empleo y el gasto público a medida que se perdieran empleos en el sector privado en contextos de crisis, y se disminuirían los empleos y el gasto públicos a medida que el sector privado se expandiera. Luego, como dijo Carlos García Hernández en la entrevista que le hice, pues luego la proporción que deben ocupar una economía el sector privado y el sector público, pues se tendría que poder decidir democráticamente, ¿no? Y lo importante es que la posibilidad de tener el pleno empleo sin aumento de precios, en un estado con soberanía monetaria no supondría ningún coste. Y es más, aún en el caso de que eso se hiciera en un estado que sea simplemente usuario de una moneda, es decir, pues por ejemplo ahora mismo España ahora mismo es un estado que es usuario de una moneda, pero no la crea. O bueno, por lo menos no la crea libremente, ¿no? Porque por aquello de que el euro no es una moneda única, sino que es una moneda común, cada uno de los 19 países de la eurozona ha mantenido un banco central, pero realmente las grandes decisiones en materia de creación monetaria se toman en el Banco Central Europeo, en Frankfurt, ¿no? Pues incluso en el caso de un país que sea usuario de una moneda y que no tenga soberanía monetaria, si suponemos que sería costoso dar trabajo a toda la gente desempleada, pues eso sería, mucho más caro sería gastar dinero, como se hace ahora, en dar prestaciones y subsidios de desempleo a gente parada, mención aparte de otros problemas y gastos derivados del desempleo. Pues, por ejemplo, problemas de salud que pueda generar desempleo, salud mental sobre todo, problemas de delincuencia y otras cuestiones como programas de inserción laboral, tal. Hay un libro que ha salido hace poco de la economista estadounidense de origen búlgaro Pavlina Tcherneva, que lo sacó en 2021, que la traducción del libro es la garantía de un empleo, el arma social del Green New Deal, ¿no? Porque lo que Pavlina Tcherneva propone es obtener el pleno empleo a través de lo que plantea la teoría monetaria moderna y al mismo tiempo la transición energética, la transición ecológica, ¿no? Bueno, pues con este vídeo, que es menos extenso que el otro que hice sobre la crítica al euro desde la economía convencional, con esto voy terminando. Decir que si os interesa el concepto de finanza funcional y el concepto de trabajo garantizado, están explicados en la serie de vídeos llamados Teoría Monetaria Moderna, que hizo Eduardo Garzón concretamente en los capítulos 15 y 18 respectivamente. Y bueno, concluir diciendo que básicamente la teoría monetaria moderna lo que dice es que que no hay que gastar, hay que crear dinero,
pero ni poco ni demasiado, sino simplemente lo justo y necesario. Si no se gasta suficientemente dinero, hay desempleo, y si se gasta demasiado, hay inflación. ¿De acuerdo? ¿Y en qué nos interesa explicar todo esto? Pues que, claro, si queremos poner en aplicación este tipo de políticas económicas, macroeconómicas, tenemos que salir del euro. Tenemos que salir del euro porque pues la política, o sea, las restricciones en cuanto al déficit público, en cuanto a la deuda pública, en cuanto a la creación monetaria, estas decisiones están transferidas a Frankfurt, al Banco Central Europeo, insisto, en coordinación con la Comisión Europea, que está en Bruselas. Pues la Comisión Europea también es la que se encarga de vigilar que se respete el déficit público por debajo de un mínimo, ¿no? Y terminaré con una cosa muy importante, porque es que si salimos, cuando se habla de salir del euro, y eso están de acuerdo todos mis compañeros de la red de MMT, están todos de acuerdo con ello. Cuando se habla de salir del euro, ello implica salir de la Unión Europea, ¿no? Por varios motivos. Bueno, primero, aunque ya conté que en el 2015 el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, quiso expulsar a Grecia de la zona euro. Técnicamente se puede hacer, pero jurídicamente es imposible. O sea, jurídicamente no hay una vía legal para eso, ¿no? Segundo punto, quedarnos en la Unión Europea supondría estar limitados por los imperativos neoliberales. Aunque tuviéramos una moneda nacional. ¿Por qué cuento esto? Porque es que hay gente que se puede confundir. Porque España no podría tener el estatus, por ejemplo, que tiene ahora mismo Dinamarca. Había dos países que estaban en el estatus de Dinamarca, la propia Dinamarca y el Reino Unido, que fueron países que antes de ratificar, de firmar el Tratado de Maastricht, se acogieron a una cosa que se llama derecho de reserva, que era la posibilidad de aceptar un tratado excepto la moneda única. De hecho, en el propio Tratado de Maastricht hay una cláusula que la pone explícitamente donde se habla de la situación específica que tiene Dinamarca. Bueno, luego hay otro grupo de países que son, y eso es la demostración del desastre absoluto, del fracaso absoluto que es el euro, los países que deben teóricamente entrar en la Unión Europea, pero no lo hacen. El por qué no lo hacen creo que no hace falta decirlo, es obvio. Ahí incluimos Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria e incluso la propia Suecia que rechazó el euro en referéndum en 2003, ¿no? Hombre, el economista francés Jean-Henri Gallois dice que si los europeístas fueran realmente inteligentes, lo que harían sería desmantelar el euro y mantener la Unión Europea para que siga el proyecto europeísta, ¿no? Pero bueno, ellos se aferran al proyecto del euro de una forma que yo calificaría de suicida. Y bueno, de hecho, de eso voy a hablar en mi próximo vídeo, porque el próximo vídeo, que será el último,
de esta serie de vídeos sobre el euro, voy a hablar de la crisis actual del euro. Crisis del euro que empezó con la crisis de 2008. O sea, se originó con la crisis de las hipotecas subprime en 2008, empezó en 2010 y desde entonces ha habido crisis sucesivas del euro. Y ahora, en la situación en la cual nos encontramos de inflación, no quiero hacer spoilers, pero ahora el Banco Central Europeo y la propia Unión Europea se encuentran en una situación irresoluble que deberían normalmente llevar a una desintegración del euro. Entonces, la posibilidad de una Unión Europea sin el euro no es descartable. Pero bueno, eso es una cosa que sinceramente no puedo vaticinar ni predecir, pero el producto del euro ahora mismo, por motivos que desarrollaré en el siguiente vídeo, tiene serios problemas. Y nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y bueno, pues nos vemos en el siguiente.